Una mujer de pelo castaño corto, sentada a una mesa, parece impactada por lo que oye. Su sorpresa estalla mientras pregunta, ¿qué? ¿Tan de repente? Mientras su amiga de pelo largo sorbe tranquilamente su bebida. La mujer de pelo castaño se recupera rápidamente, felicita a su amiga por la boda y elogia a su maravilloso novio. La mujer de pelo largo sonríe dulcemente y le pregunta a su amiga si irá a la boda. La mujer de pelo castaño acepta felizmente la invitación de boda. Al leer la invitación, la mujer de pelo castaño nota una coincidencia. El novio tiene el mismo nombre que su marido, lo que provoca una risa escalofriante de su amiga. Jaja, la mujer de pelo negro sonríe con frialdad y le dice a la mujer llamada Viola que no es ninguna coincidencia. Azotan una foto sobre la mesa en la que la mujer de pelo negro besa a un hombre, y Viola se horroriza al darse cuenta de que es su propio esposo. La amante revela cruelmente que se casarán en el 6º aniversario de ella y Viola, dejando a Viola agarrando la invitación en un silencio atónito. La amante, acunando su vientre, suelta la bomba final. El bebé es de Do-yoon. La revelación es tan impactante que Viola empuja violentamente su silla hacia atrás, incrédula. En un flashback, Viola se enfrenta a su esposo Do-yoon, quien se niega fríamente a concederle el divorcio. Abrumada por la traición y el dolor, Viola se derrumba por completo mientras alguien le dice que se controle. La amante da el golpe final y devastador. Ella está legalmente casada con Do-yoon, lo que convierte a Viola en la amante todo este tiempo, y se burla de ella preguntándole por qué él nunca registró su matrimonio. La realidad de Viola se hace añicos, su mundo se invierte mientras un cuchillo yace en la mesa frente a ella. La amante mira con desdén a la sollozante Viola, y le dice que se largue de sus vidas. Viola llora, destrozada por la dolorosa comprensión de que toda su vida con él fue una mentira. Recuerda cómo, después de que se revelara la devastadora verdad, el tiempo se volvió borroso y se aisló por completo. En el presente, lleva una gorra y una sudadera con capucha, habiéndose distanciado de todos sus conocidos. Reflexiona sobre cómo ha estado huyendo de ese momento traumático durante los últimos 3 años. Decidida a dejar de huir, encuentra una dolorosa similitud entre ella y la trágica heroína de un libro que está leyendo, La Condesa de Elgrin. La novela narra la historia del conde mujeriego Eric y su esposa, Rosé, quien soporta en silencio sus traiciones. Viola admite que empezó a leer el libro para olvidar su propio necio y doloroso pasado. De repente, el techo se agrieta y se derrumba sobre ella. ¡Ah! Grita aterrorizada. Atrapada bajo los escombros que caen, grita desesperadamente pidiendo que alguien la salve. Sus aterrorizados gritos de auxilio resuenan mientras el derrumbe continúa a su alrededor. En lo que cree que son sus últimos momentos, desea que el mundo se acabe, pero se da cuenta de que este no era el final que quería. La escena cambia a una opulenta y luminosa mansión bañada por la luz del sol. Un médico hace una reverencia ante un noble, explicando que una mujer ha sufrido una gran conmoción, y el noble acepta que no tiene excusa. El médico le asegura alegremente que su salud está bien, pero ¡bang! De repente, es interrumpido. El médico sale volando de la habitación. UGH, una diminuta versión chibi del médico se sienta en la cabeza de una mujer de pelo rosa, quejándose de su trabajo mientras ella parpadea lentamente al despertar. El médico corre a la cabecera de la cama y pregunta si Lady Gwen se encuentra bien, pero ella parece confundida por el nombre. Ahora, habitando el cuerpo de la mujer de pelo rosa, se mira la mano con total perplejidad. El médico se dirige a ella como Rosé Wens, y le aconseja a la sorprendida mujer que no fuerce su débil cuerpo. Un rótulo presenta su nueva identidad. Rosé Wens, la única hija de una familia de condes caída en desgracia. La narración explica que esta insensata mujer le dio la espalda a su familia por un hombre que era el enemigo mortal de los suyos. Aterrada, niega ser Rosé Wens, insistiendo en que todo debe ser un sueño mientras el médico la mira confundido. Al darse cuenta de que no es un cuento de hadas sino una repetición de su trágica vida, se pregunta qué hizo para merecer este destino. Abrumada por la desesperación, piensa que hubiera preferido morir en el derrumbe del edificio. TSK abre los ojos y se encuentra con un hombre sin camisa en la cama, quien le pregunta si por fin está volviendo en sí. Nerviosa, pone la excusa de que está en esos días del mes para justificar su debilidad. Su nuevo esposo desbarata fríamente su mentira y le pregunta si ha olvidado que se desmayó por un aborto espontáneo. Sus ojos se abren con horror mientras procesa la devastadora palabra.
¿Un aborto espontáneo? Se da cuenta de que este es el momento de la novela en que Rosé recupera la memoria, y hierve de rabia contra el descarado bastardo que ni siquiera se ha disculpado. El conde ignora sus sentimientos y señala cruelmente que tardaron 3 años en concebir por fin. Se coloca sobre ella y le dice que acabe de una vez, mientras ella entra en pánico, horrorizada por sus actos justo después de su aborto. No, lo aparta de un empujón, suplicándole que pare y le dé tiempo para recuperarse. Su desafío es respondido con violencia cuando él la agarra por el cuello, diciéndole que está malinterpretando la situación. Mientras la asfixia, se burla diciendo que fue ella quien insistió en tener un hijo, por lo que no tiene derecho a negarse. Inmovilizada en la cama y sometida, yace derrotada y aterrorizada. Su esposo le dice fríamente que no se meta en sus asuntos y que no olvide lo que pasó, burlándose de su inteligencia. Portazo. Se va con un sarcástico «cuídate», dejándola en shock mientras se agarra la garganta amoratada. Enfurecida, grita en silencio ante la injusticia de vivir con ese basura de Eric y maldice al autor de esta loca historia. Mientras contempla la gran mansión, se pregunta cómo podrá escapar de este destino. Espiando por una ventana, desea tener un aliado, razonando que la Rosé original debía de tener a alguien de confianza. De repente, estalla una conmoción cuando 2 criadas arrastran a una tercera, regañándola por no haber hecho su trabajo durante días. Rosé pregunta qué está pasando, y otra criada se disculpa, explicando que una sirvienta llamada Doana ha estado mentalmente inestable. La criada rubia, Doana, hierve de rabia, deseando tener su móvil para grabar el abuso y demandarlos a todos. Tal y como se ordenó, la desafiante criada rubia es llevada ante Rosé. Rosé se sienta tranquilamente, esperando con una sonrisa amable en su rostro. SHH, al darse cuenta de que no es un sueño, Doana entra en pánico, susurrando con incredulidad que ambas están dentro de la novela. Rosé le explica su propia confusión desde que despertó, y Doana se queda sin aliento, conectando el accidente de Rosé con el derrumbe del edificio en el que ambas estaban. Doana sonríe, aliviada de que estén juntas, y sugiere que se hagan amigas en este nuevo mundo. Rosé acepta, pensando para sí misma que conocer a alguien de su mundo podría ser una conexión afortunada. Las dos se hacen amigas rápidamente y Rosé se siente esperanzada, creyendo que puede afrontar esta nueva vida con Doana a su lado. Un oscuro recuerdo emerge cuando la criada rubia se presenta como Lee Yoru, un nombre destinado a asegurar que nunca pierda. Yoru sonríe y le dice que recuerde su nombre tan poco común mientras le ofrece su amistad. Rosé se horroriza al reconocer el rostro y el nombre de su amiga de 10 años, la misma mujer que le robó a su marido. La terrible verdad resuena en su mente. Es ella quien le robó a su marido. Forzando una sonrisa, Rosé elogia el nombre de Yoru, pero por dentro sabe que aún no puede estar segura. Buscando una confirmación, Rosé le pregunta a Yoru cuántos años tiene. Yoru dice que tiene 29 años, y llora teatralmente por lo injusto que es que ella ya estuviera casada y tuviera marido. Confirmado. Un pavor helado invade a Rosé al darse cuenta de que la persona que nunca más quiso volver a ver está justo aquí. Yoru le pregunta en tono juguetón su nombre a Rosé, preguntándose si tienen la misma edad. Rosé miente y se presenta como Kim Hana, sabiendo que Yoru no reconocerá el nuevo nombre que se vio obligada a tomar. Recuerda haber tenido que abandonar su antiguo nombre, Kim Viola, y vivir una vida solitaria y sin amigos después de la traición. Yoru se lamenta de su cruel destino compartido, y luego añade que Rosé le recuerda a una amiga, por lo que le agrada conocerla. En un destello de memoria, Yoru se burla para sus adentros del recuerdo de Kim Biolja, llamándola patética por solo haberse puesto a llorar ese día. Fingiendo ignorancia, Yoru le pide a Rosé que le explique la trama de la novela de la que, supuestamente, no sabe nada. Rosé, que ya no es ingenua, decide ocultar la naturaleza trágica de la historia, llamándola simplemente un profundo romance. Yoru se queda atónita cuando Rosé le revela que ella es solo una extra sin nombre, y exige saber quién es el personaje principal. Rosé simplemente sonríe y toma un sorbo de su té. ¿Tú?, pregunta Yoru con incredulidad, y Rosé confirma con calma que así fueron las cosas. A sus adentros, Yoru se burla de la apariencia hortera de Rosé, convencida de que ella tiene mejor aspecto y estilo. Suponiendo que el protagonista masculino debe ser predecible si Rosé es la heroína, Yoru pregunta qué tipo de persona es el conde Wens. Rosé describe soñadoramente a Eric como increíblemente apuesto,
explicando que la Rosé original se enamoró de él a primera vista y lo persiguió. Yoru resopla, sin estar convencida, y afirma que no ha visto a nadie particularmente guapo en la mansión. Rosé le asegura que lo reconocerá cuando lo vea, y añade que él es un poco frío con ella, lo que despierta el interés de Yoru. Viendo a través de la falsa preocupación de Yoru, Rosé jura para sus adentros que no volverá a ser engañada, mientras insiste de cara al exterior que su marido se preocupa profundamente por ella. Justo en ese momento, el conde Eric de Wens entra en la habitación, quejándose a gritos de su falta de sueño por el trabajo. Yoru le susurra a Rosé, preguntando sin aliento quién es ese hombre tan apuesto. Con expresión serena, Rosé le presenta a su esposo, el conde Eric de Wens. Los ojos de Yoru se abren de par en par con codiciosa fascinación mientras contempla al conde. Rosé ve el conocido deseo de Yoru de tomar lo que es suyo, y en silencio, le ofrece una última oportunidad para que se aleje de este desastroso camino. Yoru hace una elegante reverencia, presentándose al conde con una sonrisa encantadora. Se presenta como Doana, una amiga íntima de Rosé, y el conde expresa su sorpresa de que su esposa tenga una amiga así. Yoru inventa una historia sobre ser amigas de la infancia y, mientras conversan, Rosé ve con certeza que Yoru está eligiendo arruinar su propio destino una vez más. Yoru colma de elogios al conde, diciéndole que ha oído que es un hombre increíble y que todo es verdad. Su mente se acelera al ver a un hombre apuesto y rico, con una familia poderosa, un premio preparado solo para ella. Volviéndose hacia Rosé con una sonrisa de suficiencia, Yoru le pregunta si no le sienta mejor el papel de condesa, declarando que el mundo gira a su alrededor. Aflora un recuerdo de Yoru, diciéndole con frialdad al exesposo de Bjeolka que se sentía mal y se marchaba primero. Al escuchar las palabras de Yoru resonar en su mente, Rosé se queda paralizada por la sorpresa mientras su esposo la llama por su nombre. Rosé está horrorizada de que Yoru, la persona que no quería volver a ver jamás, esté aquí en esta novela con ella, pero entonces se da cuenta de que podría ser lo mejor. Una oportunidad para que la basura se junte con la basura y así ella pueda escapar. Bien. Una sonrisa retorcida se dibuja en el rostro de Rosé al comprender su nuevo propósito. Deshacerse de dos basuras a la vez. Echándose hacia atrás con una confianza renovada, Rosé jura que no se dejará pisotear como antes. Recuerda la historia de la Rosé original. Era la hija de una familia noble caída en desgracia que rogó para casarse con Eric. El recuerdo muestra cómo los padres de Rosé cortaron todos los lazos con ella por elegir casarse con Eric. Como Rosé fue repudiada, la novela contiene poca información sobre su familia, y ella teme que ahora la rechacen. Cierra los ojos, dándose cuenta con pavor de que divorciarse probablemente la dejaría sin hogar. Abre los ojos de golpe mientras aprieta el puño, decidida a divorciarse y vivir una vida increíble, cueste lo que cueste. Para lograr su objetivo, Rosé sabe que necesita información y decide empezar a estudiar de inmediato. Se acerca a dos sirvientas en el pasillo, quienes le preguntan cortésmente en qué pueden ayudarla. Rosé pide hablar con el mayordomo, el señor Wen, y las sirvientas confirman su nombre. Sentada con el mayordomo, el señor Wen, Rosé sorbe su té y confirma la sospecha de él de que está pidiendo un tutor. Sorprendido por su petición, el señor Wen pregunta la razón de este repentino interés por estudiar. Rosé explica con calma que, como condesa, debe entender el mundo, especialmente si va a formar parte de la alta sociedad. El mayordomo se conmueve al pensar en las dificultades de ella y admirar su nueva determinación de valerse por sí misma. El señor Wen accede a hablar con el conde por ella, y Rosé se siente aliviada de que su plan esté funcionando. Al marcharse, Rosé nota la tensa atmósfera de los sirvientes, justo cuando oye a Yoru coqueteando con el conde cerca de allí. Se le encoge el corazón al ver a Eric y Yoru en un abrazo íntimo, lo que confirma que ambos son la misma basura que ella pensaba. Resignada pero resuelta, Rosé decide dejar que se queden el uno con el otro, jurando empezar de nuevo por sí misma. El mayordomo le informa al conde Eric que Rosé ha solicitado una institutriz. Eric se mofa, recordando que cuando le sugirió que hiciera algo, ella se negó a mover un solo dedo. Le dice al mayordomo que haga lo que ella quiera, y el señor Wen le pregunta qué tipo de profesor de su lista debería contratar. Eric le dice al mayordomo con desdén que se encargue él mismo y que no lo moleste con asuntos tan triviales. Sus pensamientos se desvían hacia Yoru, sonriendo al recordar que la dejó dormir hasta tarde después del tiempo que pasaron juntos ayer. Su expresión se endurece mientras le advierte al mayordomo que no acostumbra a compartir lo que es suyo. El mayordomo, azorado, se disculpa rápidamente y se aleja deprisa de la pareja.
Eric se vuelve hacia Yoru. Le besa la frente y le pregunta si ya está satisfecha. Con aire de suficiencia, Eric le recuerda a Yoru lo mucho que lo disfrutó, y ella admite para sus adentros que, si bien él no es perfecto, sus habilidades en la cama son increíbles. Mientras tanto, Rosé arroja su pluma con frustración, abrumada por lo difíciles que son sus primeras lecciones. Una breve lección de historia revela que la familia de Rosé, la casa Seblanc, fue arruinada en una lucha de poder tras elegir el bando perdedor. Rosé se horroriza al darse cuenta de que sin saberlo, se casó con Eric, el mismo hombre cuya familia destruyó a la suya. Su institutriz le explica la historia del imperio, señalando que los gobernantes anteriores murieron jóvenes, y que el tío del príncipe heredero tomó el trono, lo cual fue lo mejor. La institutriz le advierte que evite a toda costa al despiadado y cruel príncipe heredero. Rosé recuerda que el príncipe heredero está destinado a ser ejecutado en la novela, pero aún así decide tener cuidado. Una sirvienta le informa a Rosé que el carruaje que pidió está listo para llevarla a una subasta a ver el regalo del conde Eric. Molesta por la estupidez de la Rosé original, fuerza una sonrisa y accede a ir de inmediato. Por la noche, Rosé reflexiona sobre la historia original, recordando una carta y un collar de zafiros roto. Pasan fugazmente recuerdos de la novela, el primer encuentro de Rosé con Eric, y un tenso encuentro con el príncipe heredero rubio. Al llegar a la subasta, Rosé divisa al hombre rubio, el infame príncipe heredero, sentado con indiferencia en una silla. Sin conocer su identidad, Rosé le da un golpecito en el hombro al hombre, y le informa cortésmente que está sentado en su asiento. El hombre rubio la mira con desdén, mofándose de la idea de que haya asientos asignados. Su acompañante entra en pánico e intenta detenerla mientras ella permanece de pie, desconcertada, sosteniendo su paleta de pujas. El hombre le susurra con urgencia que la paleta es para pujar, no un número de asiento, y que puede sentarse en cualquier lugar. Mortificada, Rosé se da cuenta de su error mientras el intimidante hombre rubio no deja de mirarla fijamente. Su acompañante se disculpa rápidamente en nombre de ella, explicando que Rosé no está acostumbrada a este tipo de eventos. Rosé hace una mueca de dolor, sabiendo que tiene que arreglar esta bochornosa situación por sí misma. Tras respirar hondo, da un paso al frente y asume toda la responsabilidad de su error, disculpándose directamente con el hombre rubio. Hace una profunda reverencia, pidiéndole sinceramente que perdone su ignorancia y la ofensa que le ha causado. Al ver que el intimidante hombre rubio no va a armar una escena, Rosé decide escabullirse. El hombre rubio, sosteniendo la paleta 38, le ordena que se siente, dejando a Rosé atónita mientras él repite la orden con frialdad. Él le dice que se siente rápido antes de que empiece la subasta, y ella aprieta los dientes, obedeciendo mortificada. Tomando asiento nerviosamente, Rosé decide permanecer en silencio y no irritar más al hombre. La subasta comienza con gran fanfarria mientras el subastador anuncia que el dinero es el rey y presenta el primer artículo. Las pujas estallan de inmediato mientras dos nobles gritan ofertas competidoras de 30 y 35 millones de res. Rosé reflexiona sobre el valor familiar de la moneda de su vida pasada, asombrada por el extravagante gasto de los nobles. El subastador revela un reluciente collar azul llamado Lágrima de Luna, y la multitud ruge, ¡wow! La puja comienza en 50 millones de res, y sube rápidamente hasta la asombrosa cifra de 80 millones. Rosé se burla, recordando por la novela que el collar es falso y que Eric fue humillado por comprarlo. El hombre rubio levanta con calma su paleta, ofreciendo la asombrosa suma de 100 millones de res. Mientras la guerra de pujas se intensifica aún más, Rosé entra en pánico al ver cómo el precio se dispara. Frustrada, Rosé sabe que no puede quedarse de brazos cruzados y ver cómo ocurre este desastre. El hombre rubio despreocupadamente empieza a subir su oferta a 130 millones. En un momento de pánico, Rosé lo agarra del brazo, gritándole que no compre el collar. Él le pregunta qué está haciendo, mientras ella explica frenéticamente que comprar el collar sería un enorme desperdicio de dinero. El hombre rubio le pregunta fríamente qué tienen que ver sus finanzas con ella, haciendo que Rosé se quede paralizada. A Rosé le suelta el brazo, arrepintiéndose de inmediato de su impulsivo acto. Se recrimina mentalmente por su manía de entrometerse, habiendo actuado sin pensar. Recomponiéndose, Rosé declara audazmente que el collar es falso, pero él la desafía, preguntándole si está insultando a todos los nobles presentes. Ella aclara nerviosamente que probablemente los otros nobles también están siendo engañados. El hombre rubio se inclina con una sonrisa burlona,
advirtiéndole que si se equivoca, pagará muy caro por su intromisión. De repente, la voz de una mujer la llama Condesa Wens, y Rosé se gira, sorprendida de que alguien conozca su identidad. El subastador anuncia que la lágrima de Luna se ha vendido por la increíble suma de 3.600 millones de les. El hombre rubio le dedica una sonrisa escalofriante, dejando que Rosé se pregunte en qué se ha metido. Convencida de que su vida está en juego, Rosé lo agarra e insiste frenéticamente en que el collar es falso. Él la interroga sobre apostar su vida, y ella se da cuenta de su error, ya que quería apostar su cuello. Rosé gesticula presa del pánico, tratando de retractarse de su mortificante lapsus. El hombre rubio le dice que no está interesado en mujeres comprometidas, pero que aprecia su sincero esfuerzo por llamar su atención. Totalmente desconcertada, Rosé intenta negar su insinuación, insistiendo en que no se refería a eso en absoluto. Mientras él se aleja, un anunciador proclama su título, Gran Duque Arteon. El Gran Duque reflexiona sobre el encuentro, sintiendo que algo huele mal y preguntándose si debería haberla ignorado. Le resta importancia decidiendo que si lo quiere, simplemente puede comprarle el collar al ganador más tarde. Recuerda la súplica desesperada de Rosé, y se da cuenta de que es la viva imagen de una mujer de su pasado llamada Lady Seviat. Aflora un recuerdo de una joven Rosé escondiéndose detrás del vestido de una mujer, mientras la instan a saludar. En el recuerdo, la niña insiste entre lágrimas que el niño rubio frente a ella no es su príncipe. El gran duque sonríe ante el recuerdo, pensando en lo adorable que era su cara de llanto en aquel entonces. Rosé esconde el rostro entre las manos, muerta de vergüenza, mientras su caballero escolta, Cern, la llama por su nombre. Cern le pregunta si cometió un error con el gran duque, y ella confirma miserablemente que sí. Su caballero escolta, Cern, le dice que no se preocupe, y le jura con seguridad que la protegerá pase lo que pase. Cambiando de tema, Cern pregunta cómo un artículo falsificado pudo haberse vendido en una subasta tan prestigiosa. Rosé susurra su sospecha de que alguien debe haber cambiado el collar real por uno falso. Atónito, Cern le pregunta cómo es posible que sepa eso, acercándose para escuchar su secreto. Rosé tartamudea que lo vio en un sueño, sabiendo que suena a locura mientras Cern la mira con incredulidad desde su carruaje. La escena vuelve a la gran hacienda de los Wens. Mientras revisa unos documentos en su estudio, Rosé oye a Yoru llamarla por su nombre. Yoru se inclina sobre su hombro y mira los papeles, preguntándole qué es lo que siempre está mirando. Rosé responde con frialdad que simplemente está aburrida. Yoru mira los papeles con desdén, y comenta que no es como si alguien en la mansión le hiciera compañía a Rosé. Con una mirada de falsa compasión, Yoru sugiere que Rosé debe de sentirse sola y que desearía que el conde fuera más amable con ella. Yoru elogia el broche de Rosé, diciendo que le queda genial, y que debe ser un regalo de Eric. Rosé sonríe y concuerda en que el regalo es bonito, y añade que hace poco consiguió novio. Yoru la llama por su nombre, Rose, sacándola de un amargo recuerdo donde se da cuenta de que la expresión, antes feliz, de Yoru, era en realidad una mirada de arrogante superioridad. Sobresaltada, Rosé se disculpa, afirmando que solo admiraba los bonitos pendientes de Yoru y quería verlos más de cerca. Yoru se toca el pendiente con aire de suficiencia, preguntándose cómo él pudo elegir algo que le combina tan perfectamente. Fingiendo inocencia, Rosé le pregunta a Yoru cómo conoció a su novio, y Yoru responde que se sintió como el destino. Yoru se reclina con una expresión de felicidad, declarando que su novio es absolutamente perfecto. Por dentro, Yoru piensa en su plan perfecto para convertirse en la condesa, jurando no fracasar en esta vida. Un flashback revela la vida pasada de Yoru, en la que sus padres la repudiaron por robarle el marido a su amiga y donde se arrepintió de su matrimonio. Reflexiona que casarse tontamente con Lee Do-yoon fue un error, pero que haber sido transportada a esta novela se siente como una oportunidad de Dios. Yoru, recordando su vida pasada como Yoru, ve esto como una oportunidad para vivir a su verdadero nivel, y recuerda haber alardeado ante su amiga en apuros sobre su propia relación perfecta. En un recuerdo, Doana, la amiga de Yoru, le agradece entre lágrimas por ser su única amiga, mientras Yoru ahora recuerda lo tonta que fue. En el presente, Rosé mira a Yoru y se pregunta cuán patética debe parecerle ahora. El señor Gwen entra, anunciando que ha llegado una carta para Rosé, quien parece sorprendida. Rosé lee la carta con expresión perpleja, pensando que no tiene conexiones en la alta sociedad. Se queda boquiabierta de la impresión al reconocer el sello de cera del sobre. Yoru echa un vistazo a la carta, adivinando que es una invitación a una fiesta,
mientras Rosé le dice fríamente que se la entregue. Yoru, emocionada, le pide ir con ella, insistiendo en que para eso están las amigas, para gran fastidio de Rosé. Rosé accede, pero le recuerda astutamente a Yoru que solo se permite la entrada a los nobles, y que las sirvientas no pueden pasar. Rosé se burla de Yoru, sugiriendo que podría asistir como su sirvienta, lo que provoca que Yoru golpee la mesa con rabia. ¿Qué quieres decir con eso? Yoru echa humo, incapaz de creer que Rosé se burle de ella, mientras Rosé finge inocencia, preguntándole si está molesta y afirmando que solo pensaba en ella. Rosé continúa su farsa, repitiendo con frialdad que solo lo dijo porque estaba pensando en Yoru. Yoru fuerza una sonrisa, afirmando que solo está decepcionada, mientras por dentro hierve de rabia por lo irritante que es Rosé. Rosé nota la sonrisa forzada y la ira interna de Yoru antes de que ésta cambie de tema, preguntando quién envió la invitación. Rosé se sorprende al ver que el remitente es el gran duque Artem, y se pregunta por qué le enviaría algo a ella. Reflexiona que ella y el gran duque nunca se conocieron en la historia original, pero ahora él la invita a su salón tras su encuentro en la subasta. Rosé se da cuenta de que la invitación está dirigida solo a ella, no al conde, y recuerda una historia sobre otro noble, que le regaló a la emperatriz una lágrima de luna falsa. Dice que el gran duque debe de haberse enterado del segundo collar falso y del intento del palacio por encubrirlo. Rosé siente un escalofrío al recordar que lo convenció de no comprarlo, pero luego descarta su preocupación, acordándose de que, de todos modos, su destino es morir pronto. Sacudiéndose sus sombríos pensamientos, Rosé decide tomar la invitación como una simple oportunidad para explorar la escena social. Yoru observa el extraño comportamiento de Rosé, dándose cuenta de que no puede ir a la fiesta, y negándose a asistir como una simple lacaya. Yoru trama pensativamente, decidida a encontrar una manera de asistir a la fiesta. Con un destello de inspiración, Yoru abre de par en par el armario de Rosé. Se burla de la ropa hortera de Rosé, jurando reemplazarla toda cuando se convierta en la condesa. Mientras se prueba un vestido, Yoru decide que simplemente le pedirá al conde que la lleve a la fiesta, ya que de todos modos necesita codearse con la alta sociedad. Después de admirarse, Yoru rebusca entre las cosas de Rosé, y descubre un diminuto par de zapatos de bebé. Yoru se pregunta cruelmente, ¿por qué Rosé guardaría algo tan inútil después de su aborto espontáneo? Recordando a su yo del pasado viendo a un bebé llorar, Yoru se mofa de la idea de la maternidad, considerándola una pérdida de tiempo que sería mejor invertir en el cuidado de la piel. Rosé la pilla en el armario y le pregunta qué está haciendo. Yoru afirma que solo estaba tomando prestado algo para ponerse. Yoru le ofrece su ayuda con naturalidad, como amiga, pero Rosé piensa para sí misma que no podría importarle menos perder cosas viejas. Rosé entra en pánico cuando ve lo que Yoru sostiene, abalanzándose hacia adelante y gritando, «¡Ese no!». Yoru sostiene desafiante el zapato de bebé, exigiendo una explicación, mientras una nerviosa Rosé se disculpa y dice que no puede dárselo. Rosé baja la mirada hacia el pequeño broche en su mano, al borde de las lágrimas. Yoru sonríe con aire de suficiencia, burlándose del broche como «ese regalo», y presumiendo de que ella ya ha recibido 3 del conde, llamando a Rosé sosa. Inclinándose hacia ella, Yoru se ofrece a pedirle al conde un regalo en nombre de Rosé, segura de que a ella sí la escuchará. Yoru revela que ahora es la sirvienta personal del conde, con un flashback de un momento íntimo con él, y se regodea de la cantidad de tiempo que pasa a su lado. Rosé aprieta el puño, plenamente consciente de que Yoru sabe lo frío que es el conde con ella y que intenta herirla deliberadamente. Rosé se retira, poniendo una excusa para irse, mientras Yoru le guiña un ojo con aire de suficiencia, pensando que la Rosé, real, estaría destrozada. Mientras se aleja, Rosé piensa que, por desgracia para Yoru, ella no es la verdadera Rosé. Rosé cierra con firmeza la puerta del estudio a sus espaldas, dejando a Yoru con sus maquinaciones. Rosé ve a Yoru marcharse, jurándose en su interior que la dejará seguir codiciando todo lo que ella tiene. Al salir del despacho, Rosé cierra la puerta con firmeza, dejando atrás la habitación y sus papeles esparcidos. Rosé regresa y encuentra los papeles aún desordenados, y al coger uno, se horroriza al leer sobre la ejecución planeada del gran duque Artem. Una oscura visión revela un complot para asesinar al gran duque de una forma que no deje lugar a dudas ni a sospechas de envenenamiento. Aterrorizada, Rosé sigue leyendo y descubre el plan para destruir la reputación del gran duque Artem con un incidente reciente para justificar su ejecución. Impactada por la horrible revelación, Rosé deja caer el papel, incrédula.
Entra en pánico al darse cuenta de que planean matar al gran duque, y se debate entre advertirle o salvar su propio pellejo. El conde irrumpe en el despacho, exigiendo saber qué hace allí, y revelando que se enteró por esa chica, Doana. Rosé se gira desde la ventana, sobresaltada por su repentina aparición. Intentando parecer natural, Rosé afirma que solo entró a por un libro y vio los papeles esparcidos por el viento. El conde la mira con recelo, notando su prisa, y se ofrece a ayudarla a recoger los documentos. Cuando él va a coger un papel, Rosé le da un manotazo instintivo y le grita que pare. Enfurecido, el conde le pregunta si ha leído los documentos, pero ella evade la pregunta, exigiendo saber por qué está en su despacho sin permiso. Ella inventa una historia sobre unas clases particulares, pero él se burla en su interior de su excusa, recordando a su tutor. Tachándose a sí mismo de descuidado, el conde le prohíbe volver a entrar en el despacho, dejándolo pasar solo por esta vez. Mientras se marcha, le aconseja que descanse la mano, dejando a Rosé atónita y sin palabras. Con un suspiro de alivio, Rosé se queda pensando qué hacer con el peligro inminente que corre el gran duque Artem. Esa noche, la escena cambia a una larga y silenciosa cena entre Rosé y el conde. El conde la observa desde el otro extremo de la mesa con una mirada fría y calculadora. Él le propone hacer un viaje en una semana, pero Rosé le responde con frialdad que mejor se lleve a su amante. Adivinando que su oferta se debe a la culpa por haberla golpeado en la mano, Rosé se niega secamente, afirmando que ya tiene otros planes. El conde está perplejo por su repentina negativa y su fingida ignorancia sobre su propio cumpleaños, del que siempre había hecho un gran alboroto. Rosé le informa con frialdad que sus planes son asistir a un banquete ofrecido por el gran duque Artem. Impactado, el conde le pregunta si el gran duque Artem le ha enviado una invitación solo a ella. Rosé lo confirma, fingiendo a su vez una ligera confusión. Él la interroga agresivamente, exigiendo saber qué tipo de conexión podría tener con el gran duque. Harta de su insistencia, Rosé le resta importancia y explica que se encontró con el duque por casualidad mientras buscaba su regalo de cumpleaños. Sus palabras despiertan las sospechas del conde, quien se da cuenta de que ella dijo haber olvidado su cumpleaños, pero aún así estaba comprando un regalo. Concluye con arrogancia que solo se está haciendo la difícil para llamar su atención y decide dejarlo pasar. El conde le da vueltas a por qué el duque invitaría solo a Rosé, pero finalmente decide que no importa lo que esté pensando. Cambiando de opinión, el conde pospone amablemente su viaje y anuncia su intención de asistir también al banquete del gran duque. Una sonrisa siniestra se dibuja en sus labios mientras piensa en la fiesta como el gran final para el duque. Comienza un flashback que revela los pensamientos de Yoru sobre sus ocasionales visitas nocturnas. Un recuerdo muestra a Yoru con otro hombre, mientras se burla de la baja condición del caballero Thern. Yoru aparta con impaciencia a otra sirvienta, apresurándose a responder a una llamada. Yoru, que ahora se hace llamar Doana, entra alegremente en el dormitorio del conde, pero este la regaña por llegar tarde. Ella le ofrece una excusa, pero el conde le recuerda que la había asignado exclusivamente a su servicio. Yoru, con astucia, culpa a la condesa de su tardanza y luego se sienta seductoramente en la cama de él. El conde la atrae hacia sus brazos, diciéndole que se olvide de Rosé y que haga exactamente lo que él le diga. 4 días antes del banquete, Rosé estudia una lista de nombres, deseando tener cámaras para poder reconocer a los nobles. Rosé planea su estrategia para la fiesta, consciente de que debe tener cuidado con la poderosa duquesa Bella y con Tercia, la madre de Eric, que la desaprueba. Abrumada por el complot de asesinato, suspira con frustración, deseando tener una solución ingeniosa como las demás protagonistas, cuando una voz la reprende. Sobresaltada, Rosé se gira y ve al conde, quien le hace notar que ni siquiera se dio cuenta de que había entrado. Él extiende la mano con delicadeza y le toca la cara. El conde aclara que esta vez no se refiere a su mano. Él le exige su regalo de cumpleaños, recordándole que ella afirmó haber comprado uno. Rosé se disculpa, diciendo que no pudo prepararle un regalo, pero él señala una caja envuelta sobre su escritorio. Zas, Eric explota de furia, asumiendo que el regalo es para el duque, y golpea a Rose por faltarle al respeto en su propio cumpleaños. Sujetándose la mano, el conde le exige furioso saber qué está haciendo. Rosé explica desesperadamente que, como el gran duque la invitó cuando nadie más lo hacía, solo quería llevarle un pequeño detalle como agradecimiento. El conde la observa, pensando en la pobre Rosé y en el regalo que sostenía. Rosé recuerda a su yo del pasado, que luchaba desesperadamente por el amor de Eric.
De camino al banquete, el viaje en carruaje con el conde es incómodamente silencioso, y Rosé desearía que él se hubiera quedado en casa. Al llegar, el conde se marcha sin siquiera acompañarla, dejando a Rosé atónita. Al bajar del carruaje, Rosé resopla, diciéndose a sí misma que, de todos modos, no esperaba ninguna cortesía de ese grosero idiota. Tropieza al salir del carruaje, y entra en pánico al pensar que una caída arruinará su vestido y le impedirá ir al banquete. Mientras cae, sus pensamientos se aceleran con el temor de no poder asistir a la fiesta. De repente, un par de brazos fuertes la atrapan justo a tiempo. Atónita, Rosé levanta la vista y ve al gran duque Artem, quien la saluda como la condesa Wens. Después de que ella le da las gracias, el duque se ofrece amablemente a ser su acompañante, ya que parece estar sola. Justo cuando está a punto de aceptar, el conde la agarra del brazo de repente, declarando con aire de suficiencia que su esposa no necesita acompañante. Sosteniendo a Rosé, el conde se burla del duque, sugiriendo que su preocupación significa que está interesado en su esposa. El duque aparta la mano del conde de un manotazo, replicando que solo está interesado porque es evidente que el conde no lo está. El conde retrocede de dolor mientras el duque explica que solo estaba ofreciendo ayuda. El duque amonesta al conde y le dice que muestre algo de preocupación por su esposa, que está claramente herida. El conde sonríe con arrogancia, diciendo que pasará un rato agradable con su esposa, y le lanza una mirada fulminante al duque. Después de decirle al duque que atienda a sus invitados, el conde se da la vuelta, dejando al duque con aire pensativo. El duque se le acerca, susurrándole una amenaza velada. Por ahora juega al caballero, pero le encantaría arrancarle la lengua insolente, cachorro inmaduro. El duque le advierte que se comporte o se arriesgue a atraer atención no deseada, lo que deja al conde furioso mientras lo llama bastardo pomposo. El conde, furioso, le ordena a Rosé que regrese a la mansión, amenazándola con que no haga una escena. Él se marcha furioso, abandonándola fuera de la gran finca mientras ella echa humo por la frustración. Sola, Rosé no puede creer que al final tuviera que entrar al banquete sin compañía. Un anunciador presenta a la condesa Roge de la casa Wens mientras ella entra, y se dice a sí misma que mantenga la calma. Una mujer noble con un abanico oscuro ve la llegada de Rosé con una sonrisa taimada. Los invitados comienzan a susurrar de inmediato, compadeciéndola y asumiendo que siguió a su esposo como una polluela perdida. El cotilleo continúa mientras los asistentes murmuran que no debe de tener orgullo. Rodeada por la multitud chismosa, Rosé se da cuenta de que hacer amigos será más difícil de lo que pensaba. Decidida a no rendirse, avanza con resolución. Rosé se dirige a los refrescos, decidiendo tomar algo y esperar una oportunidad. Cuando va a coger una copa se detiene, con los ojos abiertos como platos por la sorpresa. El gran duque Artem está allí, ofreciéndole una copa. Amablemente, le pregunta cómo está su muñeca, mostrando su preocupación. Conmovida porque lo recordara, Rosé le agradece que la atrapara cuando se cayó del carruaje. El duque le resta importancia a su agradecimiento y va directo al grano, preguntándole cómo supo que la lágrima de luna era falsa. Rosé entra en pánico al darse cuenta de que es imposible explicar que lo leyó en una novela. Miente rápidamente, afirmando que escuchó que la verdadera lágrima de luna brilla en rojo bajo la luz, algo que la pieza de la subasta no hacía. Tratando de terminar la conversación, insiste en que solo hay una lágrima de luna auténtica y le pide que deje el tema. Rosé decide que necesita irse antes de que la situación se complique más. Deseándole al duque una buena noche, intenta hacer una salida rápida. El duque la detiene y le pide que baile con él antes de irse. Rosé duda, pues quiere evitar al duque, pero también se pregunta a dónde ha desaparecido Eric. Un noble cercano le informa de que su marido ya está ocupado divirtiéndose con otra mujer. Resignada, acepta el baile del duque, llamando inútil a su marido para sus adentros. El duque se burla de su baile torpe y ella refunfuña para sus adentros que solo tuvo unas pocas horas para practicar. Cuando tropieza, él la sujeta, y ella se pregunta brevemente si está siendo considerado. Los dos comparten un baile lleno de gracia, moviéndose con elegancia por la pista. Después del baile, Rosé le da las gracias al duque y hace una cortés reverencia. Unas nobles cercanas se burlan de ella, criticando su falta de un baile de debutante y sus pobres habilidades para el baile. Mientras Rosé se aleja, un hombre comenta que el conde debe de estar agotado de lidiar con ella. De repente el conde la agarra, preguntándole furioso por qué está bailando con el duque cuando se suponía que debía mantener un perfil bajo.
El conde se mofa de ella, preguntándole si bailó con el duque para llamar su atención y llamándola desesperada. Rosé se estremece al darse cuenta de golpe de que él todavía la ve como una mujer desesperada por su cariño. Ella se da la vuelta, aturdida y herida por la cruel suposición de él. Más tarde, el conde acorrala a Rosé, la agarra y le pregunta qué está haciendo. Se mofa diciéndole que seguro lo disfruta, mientras ella, para sus adentros, lo llama asqueroso. Acercándose a ella, le dice con aire de suficiencia que no la ha abrazado en 3 semanas y supone que debe de haberlo extrañado. Justo cuando le ofrece compensarla, ¡zas!, recibe de repente una bofetada en la cara. Rosé retrocede rápidamente, balbuceando que ambos han bebido demasiado. Atónito, el conde le exige saber qué está haciendo mientras ella anuncia que se va a descansar. Ella se da la vuelta y huye mientras él le grita que espere. Corriendo por el jardín, Rosé siente que algo va mal, recordando cómo Eric la ha estado evitando. El conde la ve marcharse, molesto porque las cosas se estaban poniendo interesantes, mientras Doana pasa al fondo con otro hombre. Sonríe con aire de superioridad, decidiendo olvidarlo y centrarse en lo que tiene que hacer. Repugnada por su esposo, Rosé camina sola por el jardín cuando oye un grito de auxilio y de repente empieza a ahogarse. Se desploma, pensando que sonaba como si alguien estuviera muriendo, y entra en pánico al sentirse atrapada en una trama cliché, incapaz de moverse. Paralizada por el miedo, piensa desesperadamente que tiene que escapar antes de que su segunda vida termine de una forma tan absurda. Una voz la llama y ve al gran duque Artem salir de detrás de un muro de piedra. El duque le pregunta si está bien, pero ella se queda mirando su uniforme y su mano manchados de sangre, presa del pánico al pensar que ha matado a alguien. Él le ofrece su mano ensangrentada, pero ella retrocede, y él comenta con ironía sus malos modales. Sin inmutarse, Rosé le pregunta qué quiere que vea, y valientemente, se ofrece a pasar por alto el asesinato que supone que él cometió. El duque se ríe, divertido de que ella piense que es un asesino, mientras ella le explica que oyó un grito. Él se pone serio, reconociendo que una muerte en su fiesta lo perjudicaría a él más que a nadie. Mirándose la mano admite que su apariencia es engañosa. Le pide que lo siga, prometiendo mostrarle la verdad de lo que ocurrió. La lleva a un claro donde ve un gran charco de sangre en el suelo y pregunta qué ha pasado. Él le explica que acaba de salvar al marqués Bled, que estaba siendo atacado por un monstruo. Aclara que la sangre le salpicó mientras revisaba al marqués, y que el monstruo huyó al oír sus pasos, haciendo que Rosé se diera cuenta de su error. De repente, llegan unos guardias y su líder grita la orden de arrestar al duque inmediatamente. Un hombre mayor, el duque Felice, se acerca y le dice con aire de suficiencia al duque Artem, que siempre supo que esto pasaría, y que por fin ha ido demasiado lejos. El duque Felice acusa a Artem de atacar al marqués Bled, un hombre apreciado por su majestad, mientras Artem le devuelve una mirada furiosa. Apretando el puño, Artem se da cuenta de que lo han metido en una trampa deliberada. Justo cuando los guardias se mueven para apresarlo, Rosé da un paso al frente, interponiéndose delante del duque. Se mantiene firme, desafiante, lista para hablar e intervenir. Cuando el duque Felice exige saber con qué derecho se entromete, Rosé declara con calma que fue testigo de cómo el duque salvó al marqués de un monstruo. El duque Felice se queda atónito, dándose cuenta con sorpresa de que hubo un testigo de todo el suceso. Los invitados de alrededor murmuran confundidos, preguntándose qué está pasando. Recuperando la compostura, el duque Felice pregunta por qué Rosé está en el jardín con el duque. Señala su vestido manchado de tierra, asumiendo que ella se echará atrás por el bien de su esposo. Rosé se da cuenta de su intento por desacreditarla y resuelve no dejarse influenciar. Fingiendo estar angustiada, inventa una historia sobre cómo se perdió en el jardín después de salir con su esposo. Ilustra su historia con un tierno flashback, afirmando que el duque la salvó de un monstruo, lo que provoca que el duque Felice exija saber dónde está el monstruo. El duque interviene con naturalidad, afirmando que el monstruo desapareció mientras él buscaba ayuda para el marqués, sorprendiendo a Rosé con su agilidad mental. Rosé le sigue la corriente, ofreciendo una sonrisa dulce y aliviada. El duque esconde una sonrisa de suficiencia tras su mano, satisfecho con su exitosa artimaña. Un oscuro flashback revela la ira interna del duque Felice, mientras los maldice por haber encontrado un testigo y frustrado su plan perfecto. El duque Felice y sus hombres están desconcertados, preguntándose qué hacer ahora que su plan se ha complicado con una historia de monstruos. Rosé le da las gracias educadamente al duque Felice,
identificándolo internamente como un poderoso actor político que un día desechará a su familia. Deliberadamente le pide que le dé sus saludos al conde Wens, mostrando sutilmente que sabe que está involucrado. En la relativa calma del sendero del jardín, Rosé piensa que de alguna manera lograron superar la terrible experiencia. Empieza a marcharse, pero se da cuenta de que el duque Artem la está siguiendo y se pregunta por qué. La escena se centra en sus elegantes zapatos mientras camina por el sendero. Al darse la vuelta, mira al duque Artem, quien le pregunta si tiene algo más que decir. Él se inclina y le explica que solo siente curiosidad por saber por qué se quedó para ayudarlo. Le pregunta por qué eligió creerle y ayudarlo cuando podría haberse marchado sin más. Rosé recuerda la temible reputación del duque, pero también que él creyó en su testimonio. Una sonrisa de confianza se dibuja en su rostro mientras prepara su respuesta. Explica que quería devolverle el favor al caballero que escuchó las palabras de una mujer común. Con una sonrisa astuta, afirma que simplemente le estaba devolviendo el favor a su manera. El duque le toca suavemente el rostro y le dice que pida lo que sea, ya que le salvó la vida. Nerviosa, Rosé insiste en que no lo ayudó por esa razón. Tomándole la mano, le hace una audaz petición. Por favor, ayúdeme a divorciarme. El duque se sorprende por su petición de divorcio, mientras ella reafirma para sus adentros que Eric no es un hombre decente. Declara con convicción que quiere corregir su insensatez pasada y vivir una vida diferente. Al duque le hace gracia su súplica, pero Rosé insiste en que habla en serio. Él está de acuerdo en que es una sabia decisión y comenta que sus padres se alegrarán de oírlo. Le pregunta si se refiere al conde de Serviat y revela que él y su padre han tenido tratos comerciales. Añade que sus padres están muy preocupados por ella, algo que claramente conmueve a Rosé. Rosé recuerda a sus padres, quienes confiaron y la esperaron durante 3 largos años a pesar de sus necias decisiones. Ella sonríe con calidez y le pide al duque si puede hacerles saber a sus padres que los visitará pronto. Él acepta, y de inmediato le pregunta cuándo planea divorciarse, a lo que ella responde, lo antes posible. El duque explica que el proceso de divorcio ahora está simplificado y solo requiere firmar los papeles, por lo que concluye que no hay mucho que pueda hacer para ayudar. Rosé baja la mirada, visiblemente preocupada por esta información. Con vacilación, le hace una petición inesperada, preguntándole si podría prestarle algo de dinero. Cef. El duque se ríe, llamándola impredecible, mientras ella le ruega que la tome en serio y el conde se aleja furioso al fondo. Rosé, grita el conde, sobresaltando tanto a ella como al duque. El conde camina hacia ellos a grandes zancadas, exigiendo furiosamente saber en qué clase de lío se está metiendo. La amenaza con dejarla atrás si no va de inmediato, y Rosé se fija en su ropa desaliñada, dándose cuenta de lo que él tramaba. Sonriéndole amablemente al duque, Rosé dice que debe irse, pero le pide continuar su conversación más tarde. El duque asiente y promete enviar a alguien a la finca de los Wens pronto. No, por favor no lo haga, dice Rosé, entrando en pánico. Explica que su marido la atormentaría si se enterara de que intercambian cartas e insiste en que ella será la primera en contactarlo. Despidiéndose con la mano, se aleja deprisa del duque. Mientras se aleja corriendo, su voz se oye a lo lejos, gritando, «Eric, espera». El duque Artem la ve marcharse con una expresión pensativa. Reflexiona sobre su extraña petición, preguntándose si hablaba en serio sobre el dinero o si solo buscaba una excusa para mantenerse en contacto con él. Se aleja pensando que aunque a menudo es perspicaz, puede ser inesperadamente torpe. Reflexiona sobre lo impresionante que fue que no gritara durante el incidente con el monstruo, dándose cuenta de que podría haberse malinterpretado. Con frialdad, nota la audacia de sus enemigos y le ordena a un subordinado que limpie el desastre sin dejar cabos sueltos. Sonríe levemente y decide asignar a alguien para que vigile a la condesa hasta que se vaya, ya que, después de todo, le salvó la vida. Más tarde, el duque Artem, ahora en su estudio, levanta la vista con expectación. Su ayudante le informa de una carta del Palacio Imperial, a la que el duque no le da importancia, pues ya había pedido noticias cada hora. El ayudante confirma que, aparte de la carta, no hay nada más que informar. El duque pregunta si ha habido visitas, y el ayudante le recuerda su orden de rechazar a todo el mundo, lo que le hace caer en la cuenta de algo. Sobresaltado, pregunta si sus hombres han estado rechazando a todo el mundo por su orden. El ayudante confirma que no ha pasado ni una mosca, y el duque mira por la ventana, preocupado. Disfrazada con una capa marrón y una peluca rubia, Rosé aprieta las manos con nerviosismo.
De pie, fuera de la finca del duque, le preocupa que no la reconozca con el disfraz y la eche. Su ansiedad se dispara mientras imagina un escenario aún peor. Se imagina al duque reprendiéndola por su descaro y arrojándole dinero con desprecio. Armándose de valor, decide que ha llegado demasiado lejos para echarse atrás, justo cuando una voz grita: «¡Oye, tú!». Dos guardias la confrontan y le exigen saber por qué merodea fuera de la finca. Sorprendida, Rosé tartamudea que ha venido a ver al gran duque para entregarle un objeto de parte de su maestro, pero el guardia la mira con escepticismo. Mientras los guardias la interrogan, Rosé ve a un hombre pelirrojo observándolos desde lo alto de la puerta de la finca. El hombre pelirrojo se acerca con una sonrisa acogedora, se disculpa y la invita a pasar. Dentro de la finca, Rosé ignora su disculpa y pregunta con urgencia por el gran duque, pero el hombre le pide que espere un momento. Le ordena a una sirvienta que traiga té para su invitada, lo que provoca un impresionado «wow» por parte de Rosé. Mientras él se da la vuelta para irse, Rosé piensa para sus adentros lo impresionante que es que alguien de su edad ya sea mayordomo. El mayordomo regresa e informa a Rosé de que el gran duque la ha estado esperando con ansias, para gran sorpresa de ella. Mientras el mayordomo le ofrece el té, el duque Artem aparece detrás de él, listo para recibirla. El duque Artem comenta que ha pasado un tiempo y añade que pensó que no volvería a saber de ella. La escena cambia al duque Felice, quien, sentado en su despacho, declara que es una lástima. Se lamenta de que, si su plan hubiera funcionado, se habrían deshecho del gran duque. Luego, elogia sarcásticamente al conde Wens por su excelente esposa. Los nobles murmuran entre ellos, criticando al conde Wens por su incapacidad para manejar su propia casa. El cotilleo sobre que el conde estaba con otra mujer continúa, hasta que un socio lo silencia. Después, tacha al conde de necio por no entender el plan, y promete que no volverá a pasar. El socio jura que hablará seriamente con el conde Wens, justo cuando éste es arrojado violentamente al suelo. Una mujer reprende furiosamente al conde, culpándolo por la humillación que ha causado. Enfurecida, ordena que lo echen, lamentando haber dejado entrar a Rosé en la casa. El duque Felice le da un ultimátum a un noble arrodillado, ordenándole que lo solucione todo en el plazo de un mes. De vuelta en la finca Artium, el duque Artem comenta lo meticulosa que fue Rosé al disfrazarse. Rosé, ahora con un vestido sencillo, reflexiona que habría sido un problema si hubieran descubierto su verdadera identidad. El duque piensa para sí mismo que la peluca hace que se parezca a su perro, Finn. Extiende la mano hacia su pelo, sorprendiendo a Rosé con el repentino movimiento. Se disculpa explicando con una sonrisa que es que se parece a su perro. Rosé dice que no pasa nada y se quita la peluca, molesta en su interior por haber sido comparada con un perro. Aclarándose la garganta, le entrega una caja de regalo al duque, diciendo que quiere dársela antes de hablar. Explica con una sonrisa que tenía la intención de darle el regalo en el último banquete. Recordando el caos de aquella noche, explica que se lo quedó, y aclara que no es un regalo extravagante. Al duque le sorprende que le haya preparado un regalo y se pregunta qué podría haber en la diminuta caja. Rosé se ofrece a conseguirle algo mejor si no le gusta, pero él simplemente le pregunta por qué. Empieza a desatar la cinta de la caja de regalo. La caja se abre, revelando un hermoso y centelleante broche de topacio. Inspecciona el broche, pensando que, aunque no es un estilo popular, es bastante bonito. Una pequeña y adorable versión de Rosé le pregunta con entusiasmo si le gusta. El duque se prende el broche en el chaleco y, satisfecho con el resultado, pregunta qué tal se ve. Rosé da un paso adelante y se ofrece a ajustarle la posición. Mientras le ajusta el broche, le pregunta si conoce el significado del topacio, a lo que él responde preguntando si es que tiene uno. Ella explica que el topacio simboliza la protección de la vida y la salud, pero por dentro recuerda la trama de la novela, donde el gran duque está destinado a morir pronto. Rosé aprieta el puño y le advierte con gravedad que, si las cosas continúan así, se dirige hacia una muerte horrible. La expresión del duque Artem se vuelve seria mientras escucha atentamente su advertencia. Rosé declara que no quiere que él muera, pensando que, si bien el broche es un deseo por su seguridad, también lo necesita vivo para evitar que las sospechas recaigan sobre su familia. Recuerda su debate interno, en el que decidió intentar evitar su muerte en lugar de simplemente aprovechar la situación para su beneficio. El duque considera sus palabras con un murmullo pensativo. Se da cuenta astutamente de que si ella sabe cómo morirá, también debe saber cómo evitarlo. Para sorpresa de Rosé, que no puede creer que él le crea. El duque sonríe cálidamente,
Le recuerda que ya lo ha salvado una vez y le pide que empiece a contar su historia.